Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, parece que funciona todo bien, ¿no? Sí. Hola, Bueno. Carmen, me alegro de conocerte. Hola, encantada. Y hola a Alicia y a Joan. Quiero advertir que yo en clonación no he trabajado, o sea que no tengo formación personal ni expertise en esos temas. Obviamente tengo mi opinión como científico sobre lo que se hace, ¿no? Pero que no soy un científico experto. He hecho cosas de células madre, etcétera, pero no he hecho nada de clonación. Que nos gustaría saber un poco sobre su trayectoria en la ciencia y la rama de investigación que participa. Yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de Sevilla. Ejercí la carrera de médico unos pocos meses después de acabar la carrera y además fui médico militar, fui alférez médico porque tenía que hacer el servicio militar y lo hice como médico. Pero muy pronto yo tenía vocación científica, aunque siendo médico me gustó mucho y me gusta mucho la medicina clínica, pero hablo del año 1975-76, hace ya mucho tiempo, y tenía vocación científica y entonces dejé la medicina porque en aquella época no era posible combinar la actividad asistencial con la actividad científica. Hoy es difícil, pero es posible combinarlo, pero en aquella época era prácticamente imposible. Entonces dejé la medicina, me dediqué a hacer la tesis doctoral, que la hice en Sevilla, y muy pronto me marché al extranjero a adquirir formación científica y formación tecnológica y metodológica, porque en aquella época en España, en mi área, que es la fisiología molecular, fisiología celular, estábamos muy atrasados. Estábamos justo comenzando los primeros grupos de investigación. Pasé un año en Francia, en París, y posteriormente casi 3 años, bueno, en total 3 años y pico, en Nueva York y en Filadelfia y en Boston, en Estados Unidos. Y en el año 83 volví a España ya con la formación postdoctoral, después de un periodo de estancia, como digo, en el extranjero, y formé mi grupo de investigación y empecé a trabajar en 2 líneas fundamentales, que son las que he mantenido durante los últimos 35, 40 años, 30, 35 años. Una línea va encaminada a estudiar los mecanismos por los que medimos el oxígeno en la sangre. El oxígeno es un elemento fundamental para los seres vivos, para las células, porque tienen un metabolismo aeróbico y necesitan oxígeno para producir ATP en las mitocondrias, como sabéis. Espero que sepáis eso ya, por supuesto, sin ninguna duda. Y entonces yo he trabajado durante muchos años en estudiar los mecanismos mediante los cuales el cuerpo se informa cuando hay poco oxígeno, hay sensores de oxígeno, y cuando hay poco oxígeno, cómo se responde para intentar compensar cómo se mide el oxígeno y cómo se disparan los mecanismos compensatorios. Por ejemplo, cuando uno tiene poco oxígeno en la sangre, pues respira con mayor frecuencia y el corazón se contrae con más fuerza para intentar captar más oxígeno y distribuirlo por todo el cuerpo. Y luego eso me llevó a interesarme, pues bueno, pues cómo las células responden ante la falta de oxígeno, que son casos que se dan con frecuencia cuando hay una falta de riego a un tejido, como ocurre con el infarto de miocardio o el infarto cerebral. Esa es una línea de investigación de hace ya 35 años que mi grupo está haciendo bastante potente y exitosa. Por causas que, si les interesa, la puedo explicar posteriormente, pero en paralelo a esta línea he llevado una segunda línea que se centra en el estudio de la neurodegeneración, estudio de por qué las células nerviosas en algunas ocasiones degeneran, se destruyen en diferentes patologías neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, etc. Yo me he centrado fundamentalmente en la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson hemos trabajado en 2 líneas fundamentales. Una línea que es en diseñar nuevas terapias para tratar a los enfermos de Parkinson, utilizando modelos animales y de parkinsonismo de ratón y de rata y de mono, y en algún caso estudios en pacientes, a los que si les interesa luego podemos comentar, en humanos, en enfermos de Parkinson. Entonces, esa es una sublínea dentro de la línea de Parkinson. El estudio de nuevas terapias antiparkinsonianas es una línea, y la segunda línea es el estudio de las causas por las cuales las neuronas se destruyen en los enfermos de Parkinson, lo que se le llama la etiopatogenia,
la razón por la cual se destruyen el grupo, en la enfermedad de Parkinson se destruye un grupo de neuronas concretos que se llaman neuronas de la sustancia negra, es una zona del cerebro. Entonces estudiamos la razón por la cual estas células son tan susceptibles, tan vulnerables y se destruyen con tanta facilidad en general y en particular en pacientes de Parkinson. Esas son las dos líneas de trabajo fundamentales. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco al tema y nos gustaría saber cuál es su opinión sobre la clonación. Bueno, la clonación, una de las mayores revoluciones de la biología en general y de la medicina en particular, porque la biología incluye la medicina, ¿no? Una de las mayores revoluciones de la biología moderna ha sido el descubrimiento del concepto de la reprogramación celular. Ese concepto que ustedes saben lo puso en marcha el grupo originario de Japón, dirigido por Yamanaka, que recibió el premio Nobel de Medicina, no me acuerdo ahora cuándo, pero hace unos 7 u 8 años, en 2012, 2014, recibió, creo, el premio Nobel de Medicina y de Fisiología o Medicina, que es como se llama el premio Nobel. Y es el concepto por el cual eso lo suponíamos que podía ser realidad, pero nadie se tuvo la osadía y el valor de demostrarlo como es. Que uno puede a una célula adulta, reprogramar su núcleo y convertirlo en un núcleo en el que le borra todas las señales epigenéticas que se han ido adquiriendo durante el desarrollo y durante la vida y lo convierte en una célula reprogramada y por lo tanto con capacidad para producir un nuevo ser. Porque la única célula reprogramada que hasta ahora conocíamos, no reprogramada, la única célula con potencialidad de producir un nuevo ser, que es el óvulo, una vez que se fecunda por el espermatozoide, eso no era posible con ninguna otra célula, porque ninguna otra célula en su genoma, aunque el genoma es igual en todas las células, sin embargo, las células adultas ya formadas tienen marcas epigenéticas que le impiden ser capaces de generar un nuevo ser. Entonces, este hombre puso en marcha ese método y eso dio lugar a que se pudiesen hacer experimentos de lo que se llaman las células pluripotentes inducidas, en la cual si uno coge una célula de una persona adulta, un fibroblasto, y lo trata con una serie de productos que se llaman los factores de Yamanaka, puede reprogramarla y con esa célula reprogramada puede introducirla en un blastocisto y producir un embrión que es igual genéticamente que la célula reprogramada. Es decir, hay muchas técnicas de clonación, pero la más actual, la que más se utiliza ahora, es esa técnica que estamos hablando. La técnica originaria de clonación que se hizo con la oveja Dolly, se hizo un poco antes de lo de Yamanaka sin saber qué se hacía. Fue Yamanaka quien le dio explicación a todo esto. Consistía en coger una célula de la glándula mamaria de una persona, cogerle el núcleo de esa célula, meterlo quitarle el núcleo a un óvulo, meterlo en el óvulo, y en el óvulo existen los factores de Yamanaka que reprograman a la célula de la glándula mamaria y la convierte en una célula que es capaz de dar a un nuevo ser completo. Eso fue la primera clonación de la oveja. No sé si entienden bien el procedimiento de la oveja Dolly. Lo que se hizo con la oveja Dolly fue coger un óvulo de oveja, quitarle su medio núcleo, que ustedes saben que son haploides, no son diploides, quitarle los cromosomas y meterle los cromosomas diploides de los 26 cromosomas de los 26 de humanos. En la oveja no me acuerdo cuántos cromosomas hay. Meterle el núcleo de una célula de glándula mamaria. Entonces, el citoplasma del óvulo reprograma al núcleo de la célula de la glándula mamaria y lo convierte en un núcleo como si fuese de un óvulo. Y el óvulo es un cigoto, y entonces el cigoto se implanta en el útero de una oveja y produce una ovejita idéntica a la mamá que cedió su célula de la glándula mamaria, que era la mamá de Dolly, y dio lugar a la oveja Dolly. Cuando se hizo la oveja Dolly, el señor que la hizo, no me acuerdo de su nombre ahora, era un veterinario de la Universidad del País de Gales, no me acuerdo ahora, de Cardiff, creo que era, la capital del País de Gales. Lo que hizo con esta tecnología fue lo que luego, años más tarde, Yamanaka que podía hacer. Yamanaka identificó cuáles son los factores del óvulo que reprograman al núcleo de la célula de la glándula mamaria y lo convierten en una célula reprogramada, multipotente y por lo tanto capaz de dar a un nuevo ser.
Entonces, ese es el proceso de la clonación. Yo eso creo que ha sido uno de los avances más importantes en la biología moderna, porque ha permitir la fabricación de células pluripotentes inducidas sin necesidad de utilizar células madre embrionarias que tienen las mismas propiedades a partir de células adultas, permitir lo que se llaman hoy organoides, esas células diferenciarlas y producir in vitro estructuras que se parecen a órganos adultos. No me cabe duda que en el futuro más o menos cercano seremos capaces de hacer órganos completos, un hígado, un corazón, un pulmón, etcétera, etcétera, y ya hay avances importantes en ese campo. Por lo tanto, yo considero uno de los avances más revolucionarios de la biología moderna y de mayor aplicabilidad potencial a la biomedicina y a la biotecnología y a la medicina. Distintos son los componentes que pueda haber de tipo la clonación humana, por ejemplo, de individuos. Eso implica conceptos de tipo ético, legal, etcétera, etcétera, que se sale de lo que es la ciencia y por eso podemos discutir. Pero la clonación yo veo, repito, por no extenderme demasiado, una de las revoluciones de la biología moderna de mayor trascendencia biotecnológica y médica. ¿Cómo cree que podría influir el hecho de implantar la clonación en su propio trabajo? Yo diría más que técnicas de clonación, porque la técnica de clonación es una consecuencia de la reprogramación nuclear. Yo diría las técnicas de reprogramación nuclear a mi campo, al campo que yo trabajo, es poder hacer preparaciones in vitro de células de neuronas dopaminérgicas obtenidas de pacientes parkinsonianos. Y de hecho tenemos alguna publicación sobre ese asunto. Y una vez que se han convertido in vitro en neuronas dopaminérgicas, estudiar por qué degeneran, estudiar cuáles son las causas por las que esas neuronas se destruyen antes que en los pacientes normales, ¿no? Que no son parkinsonianos. Por lo tanto, nos da un modelo para investigar la fisiopatología del Parkinson que es muy útil. Y además en humanos, no hay que utilizar modelos animales, sino que se utiliza el propio paciente parkinsoniano. Bueno, después de tanta información sobre la clonación terapéutica, nos gustaría saber también acerca de la clonación reproductiva y en qué circunstancias considera que la clonación de seres humanos podría ser aceptable o inaceptable. Que a partir de ahora no hablo con propiedad científica, sino como cualquier ciudadano más, como cualquier persona que le interesan obviamente estos temas. La clonación reproductiva yo no la veo demasiado útil desde mi punto de vista porque por ejemplo, la oveja Dolly tenía grandes patologías. La oveja Dolly murió muy joven, etcétera, porque aunque los que la hicieron tuvieron el mérito de haberlo hecho por primera vez y era casi un milagro, ¿no? Poder obtener un nuevo ser a partir de una célula de la glándula mamaria y podría haber sido una célula de subcutánea, una célula normal y corriente, ¿no? Eso, por lo tanto, sin embargo, los animales que sostienen por clonación reproductiva no suelen ser muy útiles para el uso en ganadería. Entonces, en ganadería hay otras técnicas modernas más interesantes de selección genética, etcétera, etcétera, que permite hacer, digamos, hacer biotecnología, como es el CRISPR, etcétera, la edición génica, etcétera. Uno puede aplicarla a la reproducción animal y conseguir animales que produzcan más carne, que se reproduzcan más rápido. Es decir, yo no le veo valor, sinceramente, hoy en día a la clonación clásica que hicieron con la oveja Dolly. No le veo, sinceramente, y de hecho no se está haciendo, no le veo valor realmente real biotecnológico, salvo la curiosidad científica, sí, pero no de valor aplicativo a la industria ganadera, por ejemplo, o a la industria de los animales silvestres. Yo creo que hay otras técnicas más interesantes que se pueden aplicar. Luego la clonación reproductiva lo veo una locura. Yo creo que, sinceramente, yo creo que generar un nuevo ser, igual que ya vive, ¿no? Sin tener, en primer lugar, que sería ya hemos dicho antes que la oveja Dolly, que en todos los aspectos es un mamífero superior muy parecido al hombre, tenía multitud de efectos secundarios, de artrosis, en fin, multitud de patologías. Por lo tanto, ponernos a generar seres humanos por esta técnica me parece que es un poco, vamos, no hay razón que justifique actualmente que se haga desde ningún punto de vista, ¿no? Porque un ser humano, si a mí hoy me cogen, yo que tengo 71 años,
yo soy yo con 71 años y tengo recuerdo de cuando tenía 8 años, 9 años, y yo soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Somos lo que somos genéticamente y lo que luego en lo que nos hemos convertido durante toda nuestra vida, ¿no? Y sobre todo en nuestro sistema nervioso, ¿no? Nuestra personalidad, etcétera. Si ahora me cogen una célula de donde sea, de subcutánea, un fibroblasto, y hacen un ser como yo, no va a ser como yo, va a ser un ser que va a tener los mismos genes que yo, pero van a ser un ser distinto. De hecho, hay múltiples ejemplos de gemelos idénticos que tienen idénticos genes y luego cuando se desarrollan acaban siendo muy distintos. Se parecen, obviamente, pero pueden ser muy distintos. Por lo tanto, no tienen, y luego, por lo tanto, si uno es esa cuestión de la que puede tener el ser humano de la perpetuidad, para que yo no desaparezca de la Tierra, me voy clonando sucesivamente. Eso es, aparte que eso es una estupidez, pero bueno, aunque se hiciera, no sería la misma persona, sería una persona distinta. Por lo tanto, y luego yo creo que tiene limitaciones éticas importantísimas en el sentido que digo, ¿quién asegura que vamos a obtener seres humanos correctos? Que no van a tener esquizofrenia o que no se van a producir alteraciones mentales o del corazón o del pulmón. Yo creo que hoy en día la población reproductiva humana está absolutamente prohibida y afortunadamente hay otros muchos métodos hoy en día para aquellas parejas que quieren tener hijos, tienen limitaciones biológicas para tener hijos, se están poniendo en marcha muchísimas metodologías de reproducción asistida, de fecundación in vitro, etcétera, 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 de implantación una vez fecundado el óvulo, en fin, de madres de alquiler, en fin, todo tipo de cosas que se están ya haciendo y que están funcionando bien. Yo creo que atienden el mayor número de problemas que hay en el campo de lo que es la reproducción asistida. Yo repito, hoy en día no veo ninguna razón para hacer clonación. Sí hay un tema que quiero un poco de pasada rápidamente, que es el tema de la obtención de quimeras, que son animales, obtener mediante metodologías de reprogramación nuclear y clonación, tener animales que son mezcla de hombre y de cerdo, por ejemplo. Que ya se ha comenzado a hacer en algunos sitios, ¿no? Y que pueden generarse órganos que se parecen muchísimo. Un hígado, un pulmón, un corazón, se parecen mucho a los órganos humanos. Además, a los cerdos, por tecnologías distintas, se van humanizando y pueden usarse para el trasplante de órganos. Eso lo están haciendo algunos grupos y eso es un tema en el que, no sé, yo tengo ideas, no tengo una idea definitiva sobre ese tema, no sabría pronunciarme en este momento, pero ahí sí que, obviamente, son seres que se parecen al cerdo, pero tienen algunos genes humanos y son órganos que se parecen más a los seres humanos y se pueden utilizar en trasplante. Yo ahí también creo que se pueden obtener órganos por mejores métodos que ese, ¿no? Yo, sinceramente, poner a mezclar genes humanos con el de otros animales no me parece correcto actualmente.